Yo no quiero una nación de pensadores, yo quiero una nación de trabajadores. John Rockefeller. La escuela tal y como la conocemos hoy en día se creó a mediados del siglo XVIII, justo al inicio de la Revolución Industrial, con la finalidad de preparar a los niños para la vida laboral de las fábricas y hacer más eficaz el desarrollo industrial. Para esto, los niños deben de acostumbrarse a las rutinas, a los horarios y a obedecer órdenes, por lo que la escuela era la respuesta ideal para los poderosos dueños de las fábricas. De hecho, los mayores industriales del siglo XIX como Carnegie, J.P. Morgan, John Rockefeller y Henry Ford financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones, ya que la escuela era una herramienta eficaz para formar trabajadores útiles al sistema. El toque de sirena para entrar o salir, la formación en filas, el autoritarismo como modelo educativo, la división de edades, las clases obligatorias, los descansos de 30 minutos y el sistema de calificaciones formaban parte de la metodología utilizada en las fábricas y en los cuarteles. El sistema educativo es uno de los fraudes más grandes que existen actualmente. La escuela es el medio que tiene el poder para convertir a todos y cada uno de nosotros en engranajes de una sociedad que está regida por la carrera de las ratas, en simples empleados que lo único que van a saber al terminar sus estudios es a seguir órdenes y bajar la cabeza, sin cuestionarse absolutamente nada. Lo triste aquí es que todos son cómplices de este fraude. Los gobiernos roban el dinero y no garantizan una educación de calidad. Las escuelas pagan a sus maestros salarios terribles y no innovan sus infraestructuras y metodologías. La forma de enseñar es dictatorial y no ha cambiado por más de 100 años. La gran mayoría de los maestros son personas frustradas que odian sus trabajos y que terminaron enseñando porque no les quedaba de otra. Los padres se convirtieron en seres ausentes que no saben nada acerca de sus hijos y que ni siquiera contribuyen a su educación. Y después de todo esto, los únicos que pagan el precio son los niños, personas con un sinfín de ilusiones, pero que se ven borradas por un sistema que está hecho para acabar con los sueños de todos, y que busca formar esclavos modernos que trabajarán 8 horas diarias con escasos días de vacaciones por el resto de sus vidas. Y lo triste es que la educación deberá ser el factor más importante en el desarrollo de la sociedad, pero el sistema es más fuerte, y en vez de forjar seres humanos con metas e ilusiones, solo crean máquinas sin valores, espiritualidad y sin independencia. Pero eso sí, con niveles de estrés, ansiedad y depresión insostenibles. El mundo ha cambiado mucho más en los últimos 5 años que en los anteriores 50. Pero el sistema educativo escolar sigue siendo el mismo de los últimos 200 años. Un sistema que estaba diseñado originalmente para llevar gente a las fábricas durante la Revolución Industrial, enseñando a la gente a no pensar, a seguir órdenes y a no equivocarse. Por lo que está de más decir que la educación actual no está funcionando. Todos los seres humanos somos distintos, y es ahí donde el sistema educativo falla, ya que este sistema hace que los alumnos no adquieran los conocimientos por sí mismos, es decir, que no dejen que piensen por sí solos. Y lo que es peor, solo premian un tipo de inteligencia, que en su mayoría siempre es la lógico-matemática, cuando realmente existen muchísimas otras como la musical, la visual espacial, la cinética espacial, la lingüística, la interpersonal o la intrapersonal, lo que hace que muchos alumnos se frustren, ya que si no son buenos en matemáticas son catalogados como estúpidos, cuando realmente podrán darse cuenta de que pueden destacar en otras áreas como el arte. Pero el sistema educativo solo se centra en enseñar a las personas habilidades específicas para que se acostumbren al entorno laboral, afectando negativamente a la autoestima de los estudiantes, llevándolos a la depresión, y en los peores casos a decisiones fatales como el suicidio. Y esto me hace recordar la famosa frase de Albert Einstein: si tú juzgas a un pescado por su habilidad de trepar un árbol, él podrá creer toda su vida que es un estúpido. Por lo que, en primera instancia, las escuelas deberían de cambiar su forma de enseñar y adaptarse a las necesidades de cada uno de sus alumnos. Porque no somos simples clones, y cada uno de nosotros merece una forma diferente de aprender nuestras habilidades. Y en vez de hacernos más racionales a todos por igual, se debería de fomentar nuestra creatividad desde niños. Pero esto nos lleva al siguiente tema: los profesores. Como lo mencioné, en casi todos los países los maestros son consecuencia de un fracaso profesional. Y es por esto por lo que la gran mayoría de ellos solo son maestros teóricos y no prácticos. Es decir, que lo que enseñan es mera teoría, sin haberlo aplicado nunca en su vida diaria. Lo preocupante es que ellos están en la posición más importante para cambiar desde adentro este sistema. Pero factores como la falta de reconocimiento ante la sociedad, el salario mínimo y una autopercepción de mediocridad en su vida laboral hace que nuestros maestros se desmotiven, sufran niveles enormes de estrés y no sean felices, provocando que transmitan su frustración hacia los alumnos, lo que crea un efecto dominó muy poderoso, que termina con alumnos igualmente frustrados, estresados, sin aspiraciones e infelices. Y si le sumamos que al profesor no se le permite dirigir su clase a su manera y que está sujeto a un plan de estudios anticuado que tiene que imponer a sus alumnos, pues se acaba creando un ambiente escolar aburrido y monótono. E incluso, si nos ponemos a analizar bien, realmente lo único que enseñan es a memorizar y a mecanizar el conocimiento. No enseñan a estudiar, a consultar ni a resolver problemas. Y los alumnos se convierten en auténticos robots diseñados para contestar exámenes que por cierto terminan siendo olvidados en su memoria, porque realmente no han aprendido absolutamente nada. Pero si volvemos al tema de las matemáticas, que pareciera ser lo único que le ponen importancia en la escuela, esto trajo muchísimos problemas psicológicos a los alumnos, una situación que ha terminado con una crisis de narcóticos muy grave a nivel mundial.
Te explico. Al solo prestar atención a un tipo de inteligencia, la gran mayoría de los alumnos sufren mucho y les cuesta un trabajo enorme obtener buenas calificaciones, ya que simplemente las matemáticas no se les dan. Pero esto ha originado que las mismas escuelas, en complicidad con los médicos, diagnostiquen los trastornos de TDA o TDAH y los mediquen psiquiátricamente. Pero el caso aquí es que según estudios, únicamente el 2% de los niños llegarán a tener estos trastornos, mientras que en países como España, el 10% de los niños están medicados, lo que origina problemas mentales a largo plazo, ya que los niños están siendo drogados sin ninguna necesidad. La razón que muchas veces dan los maestros para diagnosticar este trastorno es que los niños son hiperactivos o que no se pueden estar quietos. Pero la realidad es que muchos niños aprenden mejor moviéndose, y la escuela, al ser tan rígida y exigente, los obliga a estar quietecitos en su lugar durante toda la jornada. Y si no pueden estarlo, pues seguramente tienen un trastorno. Pero la culpa no es únicamente del sistema y de los profesores, ya que los padres también tienen un gran porcentaje de responsabilidad. Y es que en la sociedad actual, los que son padres piensan que su única responsabilidad es proveer, dar una casa, comida, ropa y dinero, pero se desentienden de la educación de sus hijos, y esa tarea se la dejan en totalidad a las escuelas. Los padres se preocupan en traer dinero a la casa, pero se les olvida que su responsabilidad más grande son sus hijos, y en vez de pasar tiempo con ellos y contribuir a su educación, lo único que hacen es exigirles buenas calificaciones a sus hijos, y exigirle a las escuelas que dejen más tarea para que sus hijos no den lata. Calificaciones y tareas que en su gran mayoría no sirven de nada para la vida. Porque de verdad, ¿a quién le ha servido memorizarse el trinomio cuadrado perfecto o la tabla periódica? Pero seguramente podrás pensar que este problema solo ocurre en México o Latinoamérica, y que en el primer mundo la educación es de primer nivel. Pero hablemos de Corea del Sur, el país con la mejor educación del planeta según la prueba PISA, pero con la mayor tasa de suicidio entre los estudiantes. Sí, la educación en este tipo de países está muy avanzada, pero el nivel de exigencia raya en lo extremo. Y de hecho los surcoreanos la describen como militar. Sin embargo, como la sociedad le toma tanta importancia y piensan que es lo que definirá su futuro, pues los estudiantes se sobreexigen tanto que terminan matándose. Y si te quieres asombrar más, en este país el 50% de los jóvenes tienen pensamientos suicidas, cuestionando así si de verdad vale la pena destrozar tu paz mental por cumplir las expectativas de un sistema cancerígeno, que está de más decir que ni siquiera se preocupa por el estado emocional de sus estudiantes. Y si a esto le agregamos que en países como México la corrupción está por los cielos, se pueden comprar títulos profesionales certificados a pocos metros de la Secretaría de Educación, no hay infraestructura suficiente en las escuelas de gobierno, los maestros están mal pagados y los fondos se desvían todo el tiempo, pues sueles echarle más sal a la herida de un sistema que es horroroso. Y es que es imposible solucionar el problema de la corrupción sin antes cambiar la manera en la que educamos a nuestros niños, porque este patrón lleva repitiéndose por cientos de años. Y el mexicano tiene tatuado en su mente que si no tranza, no avanza. Y los únicos que pueden cambiar esto de raíz son los maestros, los padres y las escuelas. Vivimos en una época en la que los alumnos ven a la escuela como un obstáculo y una pesadilla diaria. Son juzgados por los profesores y fallan. Los padres les exigen sin preocuparse por su salud mental. Y los mismos compañeros hacen bullying, sometiendo a los niños a un estrés constante, que afecta directamente a su estado de ánimo y los lleva a padecer enfermedades que afectan su desarrollo y su vida. Y si consideramos que toda nuestra sociedad viene del mismo sistema educativo, pues quizás valga la pena analizar de dónde viene el narco, la violencia, el machismo, la corrupción, la delincuencia y la pobreza. Por lo que, en conclusión, el estado actual de la educación es un auténtico crimen. Pero nosotros como sociedad también tenemos la culpa, porque hemos dejado que este sistema nos domine por más de 200 años, y estamos más preocupados por temas que no tienen ningún sentido. La educación es la base de la sociedad, y nuestro sistema educativo solamente nos está enseñando a seguir órdenes, a no cuestionar y trabajar hasta el cansancio a pesar del estrés, la ansiedad y la depresión. Es momento de reflexionar si esto es lo que de verdad queremos para nuestros hijos y para nosotros mismos. Y es momento que desde nuestra trinchera le pongamos más atención a la forma en la que aprendemos a hacer las cosas, y buscar así nuestra propia felicidad fuera de un sistema enfermo como en el que vivimos. Inversionistas, ¿qué opinan de nuestro sistema educativo? ¿Qué cambiarán de él? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.